hoy? Ya que sabemos que el Arsenal, felicidades por cierto, que el Arsenal es campeón de la Premier League. Ahí está, yo callando bocas, el Arsenal callando bocas. Muchos dijeron que iba a pecho friar, terminó pecho friando el City y el Arsenal se hizo campeón ganando todos sus partidos. Así que, o sea, no digo todo, si empató partidos y pinchó, pero me refiero al tramo final. No pincharon ni un partido, fueron invictos y ganaron esa Premier invictos. Así que felicidades al Arsenal, Go Gunners. Muy bonita la camiseta, por cierto, me encanta esta camiseta, la voy a usar para la final también, que confío en que va a ganar la final de Champions League. Entonces, quedó como mejor entrenador Mikel Arteta, totalmente de acuerdo con ellos. Quedó como uno de los mejores jugadores Bruno Fernández del Manchester United en la Premier League. Perfecto, increíble, increíble el equipo que ha hecho el Arsenal y lo feliz que me siento por su campeonato. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a reaccionar a algunos videos. Así que se construyó Arteta, perdón, así construyó Arteta el Arsenal campeón de la Premier League. Ojito, para YouTube. Las historias de Venom. Por cierto, yo no sé por qué me desuscribí a él. Vamos a verlo, gente, vamos a verlo. El 19 de mayo de 2026, el Manchester City empató 1-1 ante el Bournemouth y el Arsenal se proclamó campeón de la Premier League por primera vez en 22 años. 22. La última vez que el Arsenal había ganado la liga inglesa, Thierry Henry era el mejor delantero del mundo. José Mourinho todavía no había pisado un banquillo en Inglaterra y la mayoría de los jugadores que ayer celebraban en el Emirates Stadium eran niños que ni siquiera habían debutado en el fútbol profesional. 3 subcampeonatos consecutivos después, 3 años llegando al último tramo de la temporada, peleando por el título y viendo cómo se escapaba en los momentos más importantes, y una afición que empezaba a pensar que quizás este Arsenal estaba condenado a ser siempre un equipo pecho frío. Pero entonces llegó esta temporada. Pero para entender lo que ocurrió durante esta temporada, hay que entender cómo se construyó este equipo, porque detrás de este título hay 5 historias que sin conocerlas no puedes entender cómo Mikel Arteta convirtió a un Arsenal que llevaba 2 décadas sin ganar nada importante en el campeón de la liga más competitiva del mundo. 5 hombres que además nadie quería. 5 historias. Ojito, gente, ojito. Porque este es un proyecto muy grande y que tardó 7 años en que se lograse, pero se logró. Que empiezan exactamente igual, con alguien diciéndoles que no eran lo suficientemente buenos. Mikel Arteta dio sus primeros pasos en esto del fútbol en las categorías inferiores de uno de los clubes que mejor trata el fútbol base en San Sebastián, como es el Antiguoco. Allí creció junto a uno de los mejores jugadores que ha visto el fútbol vasco en los últimos tiempos, Xabi Alonso. Ambos eran protagonistas indiscutibles en el centro del campo, levantando la admiración de todos sus entrenadores. Pero mientras que Xabi Alonso siguió arraigado a su tierra y a la Real Sociedad, Mikel Arteta hizo las maletas y puso rumbo a la ciudad condal. Con tan solo 15 años, el Barcelona no dudó en ficharle y no frenó su progresión hasta que llegó al equipo filial. Una vez ahí, sí que hubo dudas en torno a su figura y decidieron cederle al Paris Saint-Germain durante 2 temporadas. De este modo, Arteta jamás llegaría a debutar en el primer equipo del Barça. En el conjunto parisino, el centrocampista guipuzcoano dejó muy buenas sensaciones. De hecho, en su segunda etapa en el PSG, se convirtió en imprescindible para su entrenador, el español Luis Fernández. Desde la capital gala, dio el salto a Escocia, concretamente al Glasgow Rangers, club por el que fichó en el 2002 y que le llevó a ser uno de sus principales baluartes. La figura de Mikel Arteta tenía ya un peso dentro del fútbol escocés. Sin embargo, su trayectoria volvía a dar un nuevo giro cuando su amigo Xabi Alonso abandonaba la Real. Los churiurdines se pusieron manos a la obra para completar la compleja misión de encontrarle un sustituto, y el elegido fue Mikel Arteta. Así fue como llegó su primera y única experiencia en el fútbol español al más. Oh, gente, no lo sabía. De verdad, no sabía que eso había sucedido así, como que literalmente Arteta fue el sustituto de Xabi Alonso cuando Alonso se fue de la Real. Alto nivel. Su llegada levantó muchísimas expectativas, las cuales acabaron por no cumplirse del todo. Mikel Arteta apenas jugó 17 partidos y tuvo que irse nuevamente a las Islas Británicas como testigo. El Everton, que también acababa de ver cómo se había marchado recientemente Thomas Gravesen, le acogió con los brazos abiertos. Y el centrocampista español permaneció en Goodison Park durante 6 años, con los que le dio tiempo a brillar de sobremanera dentro del terreno de juego y a ganarse el cariño de toda la hinchada Toffee. Sus actuaciones no pasaron desapercibidas para varios de los grandes clubes de la Premier League, y finalmente el Arsenal se atrevió a firmar
firmarle en 2011, a última hora y como relevo de Cesc Fábregas. Con la elástica Gunner, Arteta continuó dando enormes muestras de su calidad y levantó 4 títulos, 2 FA Cup y 2 Community Shield, siendo uno de los jugadores más queridos por el club y por la afición. Finalmente, tal cariño fue mutuo y Mikel Arteta decidió colgar las botas en el propio Arsenal. Así transcurrió su etapa como entrenador, donde la única espina clavada fue la de no haber debutado nunca con la selección española, situación que muchos aficionados no comprendían en ese momento. Aquellos que conocían bien de cerca a Arteta sabían muy bien que el siguiente paso no era otro que el de convertirse en entrenador, y así fue. Al igual que tu siguiente paso, si te está gustando este vídeo, tiene que ser el de darle a like y suscribirte al canal. Así no te perderás nuevos vídeos en los que te aseguro que te contaré historias tan interesantes como esta. Una vez dicho esto, paso a explicarte cómo Mikel Arteta llegó a los banquillos y se convirtió en el hombre de moda en la Premier League. ¡Sigamos! Nada más retirarse, Arsène Wenger, uno de sus principales valedores y el entrenador que sacó todo su potencial, le ofreció seguir en el Arsenal y trabajar en la academia de Hale End. La propuesta era buena, pero Arteta tenía ante sí un reto mucho mayor. El propio Pep Guardiola quería contar con él como ayudante en un proyecto tan gigantesco como el del Manchester City. Guardiola, que había aterrizado en el Club Citizen el curso anterior y terminó sin ganar ningún título, quería tener como mano derecha a un tipo que conociese a la perfección la liga y la filosofía de juego que el entrenador catalán pretendía instaurar en la Premier League. Obviamente, Arteta cumplía a la perfección con todos esos requisitos. Así contaba el propio Mikel Arteta en una entrevista en Sky Sport cómo surgió su relación con Pep. Nos conocimos cuando yo tenía 15 años, él era mi ídolo, él era el que intentaba emular si quería ser jugador del primer equipo en Barcelona, y construimos esa relación a partir de ahí. Y luego fue raro, porque cuando yo todavía jugaba, y él era técnico del Barcelona y del Bayern de Múnich, me llamaba para pedirme consejos sobre equipos ingleses. Un día me lo dijo muy claro: el día que esté en Inglaterra, sueño con hacer lo que hice en Barcelona en esta liga, en la que todo el mundo dice que es imposible de hacer, y me gustaría contar con tu ayuda y experiencia para ayudarme a lograr ese sueño. Esa simbiosis Guardiola-Arteta, Arteta-Guardiola, salió a la perfección y el City empezó a dominar y a ganar partidos en el fútbol inglés. Pero esta sociedad perfecta se rompió cuando Unai Emery salió del banquillo del Arsenal y el interinato del Ljungberg tocó a su fin. Los Gunners querían que Arteta les sustituyese y no les importó que no tuviera experiencia previa como primer entrenador al máximo nivel. Fue el mejor fichaje que ha hecho en la historia que yo he visto del Arsenal. Con tan solo 37 años se lanzó a ocupar uno de los mejores banquillos del fútbol europeo, el cual no atravesaba ni de lejos su mejor momento. El 20 de diciembre de 2019 se hacía oficial la noticia: Mikel Arteta se convertía en el nuevo entrenador del Arsenal y se preparaba para tener que cumplir con 2 misiones. Una era la de hacer una revolución en el área deportiva, contando con jugadores que se empapasen y se comprometiesen con la filosofía de un equipo que él mismo capitaneó años atrás. La otra, colgarle a ese equipo la vitola de equipo ganador. Arteta empezó a trabajar sin descanso y ahora, 3 años después, los resultados están ahí. El técnico español, bajo el respaldo total del club inglés, ha modernizado diferentes parcelas y formas de trabajar, propiciando que quedara atrás esa época de Wenger de la que no se conseguía salir. Además, ha reestructurado la cantera, ha dado el papel protagonista a jugadores jóvenes y ya suma una FA Cup en el 2020 y una Community Shield también en el año 2020. Aún así, cabe destacar que las 2 primeras temporadas no fueron nada fáciles. El Arsenal arrancaba muy bien, pero fallaba en los momentos clave. Todo lo contrario a lo que ha pasado esta temporada, donde el Arsenal ha logrado por fin vencer al Manchester City y proclamarse campeón de la Premier League. Arteta llegó al Arsenal sabiendo lo que necesitaba y no era solo un sistema, necesitaba también a un capitán, un jugador que entendiera el fútbol de la misma manera que él lo entendía, que pudiera ser su prolongación dentro del campo, que dirigiera al equipo cuando las cosas se pusieran difíciles. Y ese jugador ya estaba en el Arsenal, aunque nadie en ese momento había apostado todavía por él, porque estrepitosamente. Martin Ødegaard nació el 17 de diciembre de 1998 en la ciudad noruega de Drammen, en el seno de una familia donde el deporte formaba una parte muy importante de sus vidas. De hecho, su padre, el exfutbolista Hans-Erik Ødegaard, se encargó personalmente de inculcarle su pasión por este. I'm fine, my friend. How are you? Good, bro. Good. I'm chill. I'm watching. All videos about soccer. Usually Arsenal, Champions League, Real Madrid, the FIFA World Cup. So where are you from? Bro, I'm from Venezuela. And you?
Gente, salió alguien hablándome en inglés, así que vamos a intentar defendernos, ¿ok? Y con 11 años dio el salto a las categorías inferiores del Strømsgodset. En este último club, Odegaard empezó a brillar con luz propia, hasta el punto de que 2 años más tarde ya estaba formando parte de los entrenamientos del primer equipo. Y muy poco tiempo después debutó. Ya en enero de 2014 se hizo oficial que el joven Martin Odegaard formaba pasar parte de la primera. Gente, en verdad yo me quedé con las ganas de que Odegaard tuviese más minutos en el Real Madrid. Me hubiese encantado, Primera plantilla con tan solo 15 años. A continuación, llegó su primer contrato como profesional y su asentamiento en el 11 titular. La prensa noruega alucinaba con él, y no era para menos. Estaban ante un diamante en bruto. Pero no solo en su país se habían hecho eco de las hazañas del joven Martin Odegaard. En el resto de lugares del viejo continente, su nombre estaba empezando a sonar con fuerza. Sin ir más lejos, algunos medios españoles como El Confidencial publicaban artículos sobre él con titulares como este: Martin Odegaard, la estrella de cuarto de la ESO que ya hace historia en Europa con 15 años. Y es que con tan solo 15 años y 297 días, el noruego hizo historia en el fútbol mundial al convertirse en el jugador más joven en debutar en una fase de clasificación o fase final de una Eurocopa. Lo hizo en un duelo en el que su selección consiguió vencer por 2-1 a toda una Bélgica. Parecía que era cuestión de tiempo que Martin Odegaard abandonara el fútbol noruego para dar el salto a competiciones de mayor prestigio, las cuales le ayudaran a explotar su potencial. Su padre era consciente de ello, pero no quiso esperar mucho más y llevó a su hijo a realizar pruebas con varios de los clubes más importantes del planeta. Odegaard visitó las canteras del Manchester United, Liverpool, Arsenal, Bayern de Múnich. It's okay, bro. It's okay. It's okay, bro. I understand. O el Barça, y finalmente, tras pasar por Valdebebas, decidió fichar por el Real Madrid a cambio de 3.4 millones de euros. Baratísimo, gente. ¿Y ahora cuánto vale? Modo, 80 millones. Se hacía con una de las grandes perlas internacionales, mientras que el jugador conseguía tener la oportunidad de afrontar un reto mayúsculo. El 22 de enero del año 2015, con 16 años, Odegaard era presentado en el Real Madrid ante la atenta mirada de decenas de cámaras y periodistas que no querían perderse el que podría ser el nacimiento de una nueva estrella. Odegaard y su familia no cabían de felicidad. El salto deportivo era brutal, pero el económico también. El Madrid ganó la batalla por el fichaje del noruego a otros clubes debido en gran medida a las condiciones económicas que le brindó al futbolista. Siendo prácticamente un adolescente, Odegaard cobraría unos 2 millones de euros limpios por temporada. Casi nada. Todo parecía idílico, pero la realidad, como seguramente ya sabes, iba a ser muy distinta. Y ahora te explicaré por qué. Pero antes, si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete al canal. Inicialmente, Odegaard formaba parte del filial, pero completaba los entrenamientos con el primer equipo. Yeah, bro, I agree. So I like so much Martin Odegaard, really. He's a great player, but the all injuries, so you know. Bueno, Arda Güler, ahora en español, también te voy a hablar en español, lo siento. Arda Güler también me encanta mucho porque él está comparando entre Arda y Odegaard, y sí, son estilos parecidos, me encantan los dos, pero es que Odegaard para mí siempre ha sido una debilidad de jugador. Es así como Brahim Díaz, o sea, no digo el estilo mucho, sino que han sido mi debilidad como jugadores y que han pasado por el Madrid. Tan solo 4 meses. O están en el Madrid todavía. Después de su llegada, debutó con el Real Madrid en un duelo frente al Getafe, sustituyendo nada más y nada menos que al mismísimo Cristiano Ronaldo. Lo cierto es que ni a Ancelotti primero ni a Benítez después les convencía demasiado el joven centrocampista. Es más, este último entrenador lo utilizó muy poco en pretemporada, hasta el punto de que solo llegó a ser protagonista en el partido amistoso que el Real Madrid jugó en Oslo, puesto que él era el reclamo. Todo el mundo en el club madridista sabía que la llegada de Odegaard no era solamente por motivos deportivos, venía ordenada de arriba, de Florentino. Y esta etiqueta, sumada a la presión que tuvo que soportar por las enormes expectativas que había puestas en él, provocaron que Odegaard ni se asentara en el primer equipo del Madrid ni explotara tampoco en el filial. Y esto dio lugar a un tour de cesiones que le llevaron por el Heerenveen holandés, el Vitesse y la Real Sociedad. Y precisamente fue en el equipo donostiarra donde Odegaard consiguió dar muestras reales de lo que podía llegar a ser un pedazo. Gente, Odegaard en la Real Sociedad la rompió burda, la rompió. Hasta que Fusa Kubo made the same mystery. Puede ser, maybe, yeah. De jugador, pero acto seguido el Real Madrid decidió repescar. Hasta que Fusa Kubo también me encanta, y fíjate, pasó por muchos equipos de España: Villarreal, Mallorca, Getafe, la Real Sociedad, y puede que haya pasado por otro que no me acuerde.
buscarle para darle una nueva oportunidad, y parecía que esta vez sí, Odegaard tenía la madurez necesaria para ser importante en la sala de máquinas del conjunto dirigido por Zinedine Zidane. Lamentablemente, la historia volvió a repetirse. Odegaard pasó a ser preso de la falta de confianza y la impaciencia, por lo que en enero de 2021 volvió a hacer las maletas para poner rumbo a Inglaterra, y el Arsenal sería su nuevo destino. En un primer momento, los Gunners acogieron a Odegaard en calidad de cedido, y después de unos primeros meses muy buenos, el Arsenal decidió pagar 40 millones de euros para convertirlo a todas luces en futbolista. Tremendo negocio, inglés. Y esto fue lo mejor que le pudo pasar a Odegaard, quien por fin encontraba su lugar, y de la mano de Arteta se convirtió en uno de los pilares fundamentales de un Arsenal que en la temporada 22-23 llegó a disputarle la Premier League al City de Guardiola. Además, consiguió el billete para la disputa de la Champions League 6 años después. El resurgir de Odegaard ya era una realidad. Por fin era el líder de un gran equipo y dejaba atrás esa etapa en el Real Madrid donde parecía haber entrado en una caída libre. Precisamente, en una carta abierta a The Players Tribune, Odegaard analizaba así sus años como jugador del equipo blanco. Con el Castilla no estaba regularmente, así que no encontré esa conexión. En el primer equipo yo solo era un niño que iba a entrenar, no participé en los partidos, me sentía como un extraño. Dejé de jugar con la chispa que era típica de mi juego. Me preocupaba más no cometer errores que realmente jugar mi juego. La prensa me persiguió por no estar inmediatamente a la altura de las expectativas. Yo era un blanco fácil, y si realmente me conoces sabes que sonrío mucho, pero creo que desde afuera a veces mi cara se veía más gruñona de lo que realmente soy. Tal vez si hubiera sido español me hubieran dado un poco más de tiempo para crecer. Honestamente no lo sé, no hay término medio en el fútbol moderno. O eres el mejor fichaje de la historia, palazo al Madrid de Odegaard, o eres una tremenda mierda. Y tiene parte de razón, no se lo vamos a negar. Pero ahora que ya conoces a Martin Odegaard, también conoces al capitán que quería Arteta. Pero todavía le faltaba algo que ningún equipo campeón puede permitirse no tener. El jugador que hace el trabajo invisible, el que recupera el balón, el que corre cuando las estrellitas no lo hacen, el que convierte a un equipo que juega bonito en un equipo que gana. Ese jugador clave seguro que te suena por los 2 goles que le metió al Real Madrid en Champions, y su nombre es Declan Rice. Gente, me bancan aquí, bro. Declan Rice. Declan Rice maybe is the best midfielder on the world. Maybe. I think. I like Valverde, I like Pedri, I like Caicedo, Kanté, etc. So, Declan is the best, bro. But for me, Joao Neves. For me, but Çalhanoğlu. On this moment, maybe. No, está bien. I agree. Maybe. It's great. Çalhanoğlu is really great. So, no. Joao Neves, Vitinha, and Declan for me. Este joven centrocampista londinense consiguió algo con lo que muchos niños y niñas siempre han soñado: formar parte de un club histórico de su país. Y es que con tan solo 7 años, Rice ingresó en las categorías inferiores de todo Chelsea. Imagínate ser un crío y saber que defiendes los colores de un equipo de... Fabian Ruiz on the European Cup is the best midfielder. Tal envergadura. Tienes que ir a los entrenos la mar de ilusionado, y todas las noches, cuando te vayas a la cama, seguro que dentro de tus sueños siempre hay hueco para verte de mayor marcando goles en Stamford Bridge. A mí, al menos, es lo que me pasaría, y estoy totalmente convencido de que a Declan Rice también. No obstante, a él todo este escenario idílico se le desmoronó muy pronto. Tenía solamente 14 años cuando desde el Chelsea le comunicaron que no seguiría formando parte de su cantera. El palo fue tremendo, al igual que lo fue su decepción. Llevaban el club desde que era muy pequeño, y ahora, cuando la cosa se ponía mucho más interesante y podría empezar a demostrar que el fútbol era realmente su futuro, tenía que empezar a construir su camino totalmente de cero. La verdad que mucha gente cercana al propio Chelsea no entendió por qué dejaron marchar a Declan Rice, quien formaba equipo con otros grandes talentos como Edin Nketiah, Mason Mount o Reece James, todos ellos a cargo de un mítico John Terry que no les quitaba el ojo de encima. Es más, el propio Rice reconoció en una entrevista al diario británico The Times que tras enterarse de la noticia, Terry le llamó por teléfono para interesarse por él, y fue una conversación que duró más de 45 minutos. Pero bueno, ya sabes lo cruel que es el fútbol a veces. ¿Qué te voy a contar que no sepas? En este canal ya tenemos varios casos de jugadores que han pasado por auténticas injusticias y que han sabido sobreponerse a ello, algo que también logró Declan Rice. Lejos de arrugarse, el centrocampista inglés canalizó todos esos malos sentimientos que le rodeaban para armarse de ganas por probar en un equipo nuevo. Afortunadamente para él, esa oportunidad tan ansiada llegó muy pronto. Meses después de su adiós al Chelsea, el
el West Ham le recibió con los brazos abiertos. Eso sí, tuvo que abandonar su ciudad natal, su casa, su familia y a todos sus compañeros del colegio Grey Court, del cual jamás se olvidó y al que regresó de visita siendo ya una estrella. Porque si algo ha manifestado Rice en estos años como profesional es que no olvida sus raíces y no duda en dar la cara por la gente que quiere, como demostró hace bien poco. Pero no voy a anticiparme, vayamos paso a paso porque aún quedan muchas cosas interesantes. Como te decía, Declan Rice apenas tenía 15 años y tuvo que alejarse de todo su entorno para perseguir ese sueño de ser futbolista profesional y que el Chelsea estuvo a punto de desbaratar. Sus primeros meses en el West Ham no fueron nada sencillos, tanto era así que a menudo solía llamar a sus padres suplicándoles que fueran a por él para llevarle de regreso a casa, pero esos momentos de dificultad fueron solucionándose gracias al mimo y cariño. Pero increíble que jugó en todos esos equipos de Londres, qué loco. Claro, no profesionalmente, pero en 2 equipos al menos. Que le daban sus entrenadores y los trabajadores de la academia del club. Poco a poco, Declan Rice consiguió asentarse, sentirse cómodo y empezar a brillar en las categorías inferiores del West Ham. Sin embargo, pasado un tiempo se topó con un nuevo contratiempo. No era capaz de derribar la puerta del primer equipo. Rice veía como sus compañeros sí gozaban de oportunidades, pero él seguía sin contar y su debut en la élite se estaba retrasando contra todo pronóstico. En aquellos instantes, por su cabeza volvieron a pasar pensamientos muy similares a los que sufrió durante su etapa en el Chelsea. Por momentos creía que otra vez se quedaría fuera del club. Aún así, siguió trabajando y vio como el West Ham le ampliaba el contrato en 2015 para más tarde, a finales de la temporada 2016-2017, hacerle debutar con la primera plantilla. Y desde ese preciso instante, el nombre de Declan Rice empezó a sonar cada vez con más fuerza. Ya empezaba a hacerse un hueco real en este mundo del fútbol y los intereses en torno a su figura se multiplicaban. De hecho, la selección inglesa apostó fuerte por hacerse con sus servicios cuando él había estado jugando hasta la fecha con Irlanda, país del que eran originarios sus abuelos paternos. Como detalle, déjame decirte que hay gente que apunta a que el despegue definitivo de Declan Rice, para sentarse en el West Ham me refiero, tuvo lugar a mediados del año 2016. Hasta ese momento, Rice, que era un chaval, no tenía un físico muy desarrollado y potente, algo que se pide en un deporte como el fútbol. Pero en cuestión de 3 o 4 meses dio el estirón, como se suele decir. Yeah, bro, Mark Noble, Tim Carroll, right? Tim Carroll. I guess so. Y empezó a ganar altura a la vez que potencia y músculo. Independientemente de si esta teoría es válida o no, lo cierto y fijo es que Declan llegó a jugar más de 240 partidos con el West Ham, levantando la Conference League en el año 2023 y convirtiéndose en uno de los mediocentros más codiciados de toda la Premier League. Igual que le pasará a este vídeo si le das like y te suscribes al canal. En fin, que Manchester United, Liverpool o incluso el Chelsea suspiraban por ficharle pese a que Declan tenía contrato en vigor con el West Ham y sacarle de allí era cuestión de mucha pasta, condición que no le importó para nada al Arsenal de Mikel Arteta. Los Gunners fueron por toda por Declan y cerraron su traspaso pagando 120 millones por él, reventando así el mercado de fichajes del verano 2023 y convirtiendo al jugador en el futbolista inglés más caro de toda la historia. El día 15 de julio de ese 2023, con tan solo 24 años, Rice se veía firmando su contrato con el Arsenal al lado del propio Arteta, su nuevo entrenador, y de Edu, director deportivo. Ambos se deshacían. Para mí, Declan Rice es uno de los mejores fichajes, y si no el mejor que ha hecho el Arsenal, a pesar de Odegaard y de todos los cracks que han fichado, pero es que Declan ha sido un fichajón. En elogios hacia él, confirmando que la apuesta y confianza en el jugador eran claras. Más tarde, en una entrevista, Declan Rice admitía que vivió con mucha tensión aquellos días en los que su fichaje se convirtió en noticia mundial. Cuando se concretó el traspaso estaba muy nervioso por el precio. Eres un ser humano por el que acaban de pagar 116 millones y eso no me parece muy normal. Entonces me dije, sé tú mismo, y eso es lo que intento hacer, jugar lo mejor posible. No pienso en lo que costé y no dejo que me afecte de ninguna forma. La verdad que estas palabras demuestran la seguridad y confianza en sí mismo que tiene un Declan Rice que cuando empezaba a sentarse en el Arsenal volvió a sufrir momentos muy complicados, pero esta vez no fue por cuestiones puramente deportivas. Nos situamos en abril del año 2024, cuando Lauren Fryer, su esposa, eliminaba todas sus fotos de Instagram después de sufrir despiadadas críticas por su aspecto físico. Lauren acababa de decir basta, puesto que llevaba desde diciembre soportando como los trolls de internet. ¿Y qué hablan? Es una mujer hermosísima, por Dios. La gente es terrible, de verdad.
Es una mujer hermosísima. Se metían con ella, al mismo tiempo que señalaban que Declan Rice había puesto el listón muy bajo por estar con una mujer así. Es importante señalar que Lauren Fryer no era una persona famosa como tal. Ella conoció a Declan en su etapa del instituto y ambos mantienen una relación desde los 17 años. Además, más allá de ese noviazgo con el jugador, tampoco se conoce mucho de la vida privada de Lauren. Por tanto, es normal que todo ese acoso en redes sociales de forma injustificada le causara un gran conflicto que Declan quiso solucionar rápidamente, publicando este mensaje en favor de la madre de su hijo. Mi mujer es el amor de mi vida y no existe nadie mejor para mí. ¿Qué pasó con celebrar los diferentes tipos de cuerpo y aceptar como somos todos individualmente? Los estándares de belleza hoy en día no son realistas y todo el mundo se ha vuelto loco por culpa de las redes sociales. Voy a seguir predicando sobre esto hasta que me muera. Es hora de cambiar. Esto no puede continuar. Estas declaraciones fueron, como es normal, aplaudidas y Lauren y Declan contaron con el apoyo público de muchas personas, como es el caso de Rebecca, la esposa del delantero Jamie Vardy, quien lanzó el siguiente mensaje: es realmente repugnante a lo que han sometido a Lauren. Desafortunadamente, hoy en día es muy fácil esconderse detrás de un teclado. Y tiene toda la razón, pero temas amorosos aparte, a Arteta ya solo le faltaba tener dos pilares españoles en su equipo. Uno de ellos, Dios mío, qué equipazo, gente. Miren este equipo. Este va a ser el equipo campeón de Champions League. Miren, Gabriel Jesús, Mikel Merino, Mosquera, Saliba, Zubimendi, Raya, Trossard, Saka, Lewis Kelly y Timber. Y no está Magalhaes aquí, no está Odegaard, no está Havertz, no están unos cuantos. Portero, y el otro mediocampista reconvertido en delantero. Hablaremos de David Raya un poco más adelante, pero ahora tenemos que conocer mejor a un jugador que esta temporada ha sufrido mucho por las lesiones, pero que ha sido y es un pilar fundamental para este Arsenal campeón. Su nombre, Mikel Merino. Yeah, bro, the Arsenal is the fucking Champions League champs. Bro. I hope so. El 22 de junio de 1996, el pequeño Mikel Merino Zazón llegó a la vida. Su familia y muchos amigos de sus padres tenían muy claro que aquel pamplonés tenía muchas opciones de dedicarse al fútbol. Y acertaron, aunque bien es cierto que no era muy difícil hacerlo. Al final, cuando te has criado con un padre futbolista, lo más... Que también jugó en la Real Sociedad, fíjense de dónde... Y Zubimendi también jugó en... Ve, fíjense, Zubimendi, Merino y Odegaard. El mediocampo jugó en la Real Sociedad. Hablen claro lo que está haciendo Arteta. Lógico es que el deporte y la pelota formen parte de tu día a día, puesto que de una forma u otra tu papá va a intentar inculcarte aquello por lo que tanta pasión siente, pese a que tu madre no esté muy de acuerdo. Eso fue justo lo que le ocurrió a nuestro protagonista. La madre de Mikel Merino evitó por todos los medios que su pequeño se enamorara del fútbol antes de tiempo. Y no es algo que yo me esté inventando, fue el propio centrocampista navarro quien lo confesó en una entrevista días antes de que se disputase el que posiblemente fue el partido que le cambió la vida. No sé si predestinado, pero desde luego no era la intención de mis padres, y algo tenía claro mi madre es que no quería balones de fútbol por casa hasta que yo no lo decidiera. Que no fuera porque mi padre era futbolista y yo tenía la presión de serlo. No tuve mi primer balón hasta que mi madre no me vio quitárselo a los niños por la calle. Entonces, para evitar problemas, decidió comprarme uno. Curioso, ¿verdad? Al final, como bien dice Mikel, su madre lo que intentó fue evitar que sintiera algún tipo de presión social por tener que demostrar que podía seguir los pasos de su padre, Ángel Miguel Merino Torres, del que voy a aprovechar también para hablarte un poco, puesto que más adelante será un actor principal en esta historia. Ángel Miguel Merino pasó por las categorías inferiores del Real Madrid y debutó con el primer equipo de un Leganés que por aquellos tiempos militaba en la extinta Segunda División B, pero que le sirvió para mostrarse como un centrocampista talentoso que acabaría fichando por el Club Atlético Osasuna, dando así el salto a Primera División. En el combinado navarro permaneció durante 6 años para posteriormente cambiar de aires e iniciar un periplo antes del retiro que le llevó a pasar por el Celta, Las Palmas, nuevamente Leganés, Burgos y Ceuta. En total, el padre de Mikel Merino jugó más de 460 partidos como profesional, en los que marcó 42 goles. Luego cambió el césped por el banquillo y estuvo vinculado una vez más a Osasuna, formando parte de su cuerpo técnico e incluso dirigiendo al filial. En resumidas cuentas, pese a que no fue una superestrella, porque eso está solo al alcance de unos pocos elegidos, Ángel Miguel Merino tuvo cierto éxito en el fútbol. De ahí el empeño de su esposa en evitar que su hijo tuviese que de algún modo verse forzado a completar la compleja misión de, como mínimo, recorrer un camino muy similar al de su padre. Pero como te decía instantes atrás, la madre de Mikel Merino no se salió con la suya y tuvo que
regalarle a nuestro protagonista un balón antes de tiempo. Desde bien joven, él no contempló otra opción que no fuese ser futbolista, por lo que hizo todo lo posible para cumplir su sueño. Primero, probó fortuna en las categorías inferiores de Amigo Navarro, desde donde dio el salto al juvenil de Osasuna. Este movimiento, la verdad que generó mucha controversia, porque muchos pensaron que ingresó en el conjunto rojillo gracias a la mano que tenía su padre dentro del club. Así que desde el primer momento que Mikel Merino gozó de una oportunidad seria para abrirse camino en el fútbol, tuvo que pelear contra los prejuicios. Pero lo cierto es que esta situación, lejos de perjudicarle, le benefició. Motivado y empeñado en callar muchas bocas, Merino terminó debutando con el primer equipo de Osasuna en el año 2014 y a la temporada siguiente acabaría siendo pieza clave de la plantilla que devolvería a la escuadra navarra a la élite del fútbol español. De hecho, seguro que algunos aficionados osasunistas más veteranos recordarán esa eliminatoria clave ante el Nastic en la que Merino marcó 3 goles. Actuaciones así permitieron a Mikel Merino quitarse esa losa que arrastraba por ser hijo de quien era. Ya no había dudas, independientemente de lo que ocurriese en el futuro, él ya había demostrado que servía para el fútbol profesional. Pero como bien imaginas, la cosa no acabó aquí. Merino no solo superó ese reto de hacer del fútbol su profesión, sino que también superaría a su padre e incluso lo emularía. Ahora entenderás por qué digo esto, puesto que te lo voy a explicar en la segunda parte de este vídeo. Pero antes de ir a ella, me gustaría que le dieras like al vídeo y te suscribieras al canal. Al final, se cumplió lo que siempre se cumple en el fútbol. Cuando un chaval joven despunta en un lugar donde no es fácil acaparar elogios, todos los grandes clubes europeos ponen los ojos sobre él. En esta ocasión, fue el Borussia de Dortmund quien más se interesó por Mikel y acabó fichándole en febrero del año 2016 a cambio de casi 4 millones de euros, aunque no lo incorporaría a la plantilla hasta el verano. La carrera de Mikel Merino había alcanzado ese punto crítico en el que estás a un solo paso de triunfar o morir futbolísticamente. Y es que ya sabes que hay cientos y cientos de ejemplos de chavales que salen de un club en busca de retos más importantes, pero acaban relegados a un banquillo que poco a poco les va diluyendo. Esto fue precisamente lo que le ocurrió al ex de Osasuna. En Dortmund, Mikel Merino no contó con muchos minutos. Para ser exactos, solo jugó 293 minutos repartidos en 8 partidos. Una lástima. Y esto provocó su salida en calidad de cedido al Newcastle. La cosa se ponía chunga de verdad. Estoy convencido de que tampoco me acordaba que él jugó en Newcastle, o sea, jugó en buenos equipos Merino. Más de uno se le pasó por la cabeza la posibilidad de que Mikel Merino terminase siendo un trotamundos del balón. Ese futbolista que no termina de despuntar y que encadena cesiones para allá y para acá sin un rumbo fijo. No obstante, los que pensaron eso no conocían la fortaleza mental de este chaval. Merino aceptó de buen grado lo que le había ocurrido en el Borussia y vio en el Newcastle una nueva oportunidad para callar bocas. Oye, y lo volvió a hacer. Empezó jugando como titular en la Premier y provocó que los ingleses ejecutasen de inmediato la opción de compra que tenían sobre él. Bien es cierto que luego su protagonismo no fue tan potente durante toda la temporada, pero sí le valió para que llegara a la Real Sociedad, desembolsara 12 quilacos, con lo que supone ese montante para el cuadro chururdín, y lo trajese de vuelta a la Liga Española. De la mano de la Real Sociedad y de la mano del alguacil, Mikel Merino terminó por convertirse en uno de los futbolistas más relevantes del equipo donostiarra, con el que llegó a portar el brazalete de capitán y también ganar aquella famosa Copa del Rey de 2021, venciendo al eterno rival el Athletic Club de Bilbao en la final. También empezó su periplo como internacional, teniendo la posibilidad de ser cada vez más habitual en las convocatorias de la selección española y terminar participando en la Eurocopa de 2024, donde marcó un gol histórico. Fue en el duelo de cuartos de final frente a la anfitriona, Alemania. Ambos equipos estaban en la prórroga tras el 1-1 con el que concluyó el tiempo reglamentario. Y en el minuto 119, Dani Olmo colgaba un balón en el área y Mikel Merino, con un cabezazo de lo más estético, enviaba el balón al fondo de la red y eliminaba a los alemanes. Acto seguido, se marchaba al córner y hacía la misma celebración que hizo su padre en 1991, cuando también marcó con Osasuna en el mismo lugar, la ciudad de Stuttgart, un tanto que sirvió para apear a los locales de la Copa de la UEFA. Sin duda, el fútbol había querido que padre e hijo se convirtieran en eternos. Finalmente, España acabaría conquistando la Eurocopa y, al igual que ocurrió con muchos de sus compañeros, Mikel Merino empezó a ser testigo de cómo su futuro pasaba a ser un tema que ocupaba portadas. Fueron muchos los clubes que llamaron a la puerta del centrocampista navarro durante el verano de 2024. Sin embargo, todo parecía que iba a ser una guerra entre Barça y Atlético de Madrid, siendo especialmente el cuadro colchonero quien más obsesionado estaba por el jugador. El Cholo le quería a toda costa, pero terminó viendo como el propio Merino le daba plantón. Según la prensa, el centrocampista no confiaba mucho en el proyecto rojiblanco ni le seducía nada la idea de juego que proponía un Cholo Simeone, que acabó viendo como tras el pasotismo en cierta medida de un Barça mermado por su compleja situación económica, aparecía el Arsenal de Arteta para llevarse al mediocentro pamplonés a cambio de 33,5 millones de euros más 5 en variables. Y fíjate si al final
a él le ha ido bien. Se ha llevado la Premier League y está a nada de jugar una final de Champions contra el Paris Saint-Germain. Y ahora sí, Arteta ya tenía al arquitecto, al capitán y al motor del equipo. Solo le faltaba el portero, el que te puede hacer ganar o perder un título. Y Arteta, el mejor portero que cuando fue convocado por la selección española, la mayoría de los aficionados españoles se pregunta. Gente, para mí el mejor portero por ahora siempre va a ser Thibaut Courtois, pero de esta temporada es totalmente David Raya. David Raya es un porterazo y la partió esta temporada. ¿Quién era? Un portero que había pasado por la quinta división inglesa, que había ascendido a la Premier con el Brentford y que acababa de ganar el Guante de Oro por tercer año consecutivo, siendo determinante en los partidos más importantes de la temporada. Su nombre, David Raya. David Raya empezó a hacerse popularmente conocido un 18 de marzo del año 2022. Aquel día, Luis Enrique, seleccionador español, daba la lista de futbolistas convocados para disputar con España una serie de amistosos previos a la disputa del Mundial de Qatar. Si conoces a Luis Enrique, ya sabes cómo fue su etapa como entrenador de España, y estarás al tanto de todas las polémicas que levantaban cada una de esas convocatorias que anunciaba. Y en esta ocasión, Lucho no iba a ser para menos. Tras anunciar los 23 elegidos, una gran parte de la afición empezó a inundar las redes sociales de quejas por haber citado a ciertos jugadores. Además, muchos otros comentarios iban en la línea de la incredulidad. ¿Por qué? Pues muy fácil. En esa lista de Luis Enrique aparecía el nombre de David Raya entre los 3 porteros escogidos. Para la gran mayoría de los hinchas de la selección española, el guardameta catalán era un auténtico desconocido. Es por eso que solo hacía falta echar un vistazo a Twitter para ver las reacciones a su presencia con la selección española. Luis Padrique padreándose a España convocando a David Raya del Brentford. Pero, ¿cómo puede ser tan sinvergüenza de convocar a David Raya? Que no se conoce ni él mismo. ¿Quién es David Raya? ¿David qué? Que sí, Luis Enrique, que ya sabemos que sabes más de fútbol que nadie, pero que a David Raya no lo conoce ni su prima. Habrá porteros españoles en la liga mejores. Estos son solo algunos ejemplos de las decenas y decenas de comentarios que iban en la línea y que bromeaban con que David Raya vistiese la camiseta de la selección española absoluta. También es importante señalar que esto quiere decir que todos los jugadores del Arsenal lo despreciaron, lo subestimaron y están callando bocas. Arteta's man. Yeah, exactly, bro. Oh, el audio. De hecho, una vez concentrado junto al resto de sus compañeros, David Raya concedió una entrevista al diario Marca donde reconoció abiertamente que le pilló muy de sorpresa la llamada de Luis Enrique. Me lo dice el míster a mitad de entrenamiento, entre ejercicio y ejercicio. Se ve que un analista se acerca y se lo cuenta. Me coge y me dice, oye, que ha salido la lista y estás convocado para la selección. No me da tiempo a procesarlo bien porque tenía que empezar el siguiente ejercicio. Cuando acabó el entrenamiento, él da la noticia delante de todos los compañeros. Entonces se hace un poco más realidad. Pero hasta que no llegue aquí el martes no te lo crees del todo. Cuando te lo dicen no te lo crees. Es una sensación extraña de pensar si te están vacilando o no. Pero cuando lo dijo Thomas Frank delante de todo el mundo, ahí supe que era real. Además, en dicha entrevista también afirmó que veía normal que la afición de España no diese crédito de verle ahí. Lo entiendo, me fui de aquí con 16 años y es normal que mucha gente no supiera de mi paradero. ¿Quién soy? He jugado casi toda mi vida en la Championship y vengo desde abajo, de jugar en la quinta división. Eso es lo bonito del fútbol. Espero que ahora mucha gente sepa la historia de dónde vengo. Y sí, a raíz de ahí hubo gente que se puso a investigar su historia y yo entre ellos. Crack, por Raya, eso un estoy crack. haciendo este vídeo, porque lo que viene ahora sobre David Raya te va a dejar totalmente impactado. Así ¿sí? que dale A like ver, al vídeo y habla suscríbete claro. al canal. David Raya empezó su andadura en el mundo del fútbol en las categorías inferiores del Corbera, un humilde club de la ciudad de Barcelona, donde él nació. Al poco tiempo, y tras destacar considerablemente, el Cornellá lo incorporó a su cantera. Los que le conocieron en aquella época admiraban el compromiso que aquel niño adquirió por este deporte. Desde muy pequeño, a David Raya se le metió entre ceja y ceja que quería ser futbolista e hizo todo lo posible para conseguirlo, dejando un comportamiento y una actitud impropia para su edad. Para hacerse una idea de esta situación, solo hay que echar un vistazo a las palabras de Andrés Manzano, director deportivo del Cornellá, en una entrevista que dio a Mundo Deportivo. Era un chico que, si el día tiene 24 horas, quería pasarse 15 en el campo de entrenamiento, pero es que además tenía muchas facultades, tantas que cuando era Levín ya lo ponía a entrenar con los cadetes. César López, su entrenador de porteros en el Cornellá, contó que no le dejaba parar. Me llamaba en Navidad, en Semana Santa, y nos íbamos solos al campo a entrenar y estaba muy metido para mejorar el juego con los pies. Como anécdota, César López también contaba que David Raya tenía...
Eso es una cosa, David Raya es muy bueno con los pies. Tal obsesión por entrenar y mejorar su físico que se hacía 200 flexiones todos los días antes de irse a dormir. Una absoluta locura. En aquella época, el Cornellá tenía un convenio de colaboración con el Blackburn Rovers y cada 6 meses más o menos, varios de los futbolistas del cuadro catalán viajaban hasta Inglaterra para probar con el equipo británico. En esos viajes no solían ir los porteros, pero con David Raya hicieron una excepción, ya que hubo un ojeador que se había percatado de su talento. En una primera instancia, Raya fue descartado por su altura, pero en el Blackburn no lo perdieron de vista y a los 6 meses... Cierto, gente, porque es un arquero no muy alto, pero es muy ágil, es muy bueno. Llamaron al Cornellá anunciando que ahora sí se llevaban al futbolista. Así fue como con tan solo 16 años, David Raya ingresó en la academia del Blackburn Rovers, junto a otros 2 compañeros también españoles. Sin embargo, estos dejaron el equipo al poco tiempo, por lo que él tuvo que hacer frente al reto solo y lejos de su casa. Cuando tenía 19 años, el Blackburn le cedió al Southport, de la quinta división del fútbol inglés. Esta experiencia jamás será olvidada por David Raya, puesto que le abrió los ojos y le mostró lo difícil que sería el camino hasta alcanzar la élite. Lo contó él mismo en esa entrevista que te he citado antes en Marca. La gente allí no jugaba al fútbol por amor al arte. Cada partido contaba porque te daban un extra. Para ellos era muy importante. Compaginaban los entrenamientos con su trabajo normal. Cada extra que podían tener era dinero para ayudar en casa, pagar la hipoteca, sus gastos. Ahí me di cuenta de que era un privilegiado con tan solo 16 años. En la academia lo tenía todo. Mi ropa limpia, desayuno, todo. Allí me tenía que volver con la ropa. Me la tenía que lavar yo. Fue un toque de realidad. Lo agradecí mucho y lo tengo siempre en cuenta. Gracias a esos 3 meses, ahora estoy donde estoy. Y con 20 años, y ya de nuevo en las filas del Blackburn, debutó con el primer equipo y fue creciendo hasta el punto de hacerse con la titularidad y convertirse en el principal objetivo de un nuevo club, el Brentford, que pagó por él 3 millones de euros. Ahí y en su fue nuevo donde equipo, empezó David todo, Raya gente. se convirtió en uno de los porteros más a tener en cuenta de la segunda división inglesa, ayudando a los suyos a dar el salto a la Premier League en la temporada 2020-2021. En España seguía siendo un desconocido, pero para el fútbol inglés ya no. Era un guardameta muy completo hasta el punto que dominaba el juego con los pies de una manera increíble. Esta cualidad se ganó los elogios del mismísimo Jürgen Klopp, quien habló así de él después de un Brentford-Liverpool que terminó con empate a 3. El portero podría llevar el número 10. Ha puesto varios balones increíbles, justo lo que tenía que hacer en este partido frente a nosotros. Y así fue como David Raya pasó de la quinta división inglesa a ser protagonista en la mejor liga del mundo. Y ahora puede que no te extrañe tanto aquella convocatoria de Luis Enrique, quien además le quiso premiar con el debut ante Albania en el Estadio del Español, muy cerca de las instalaciones del Cornellá, lugar donde él había sido criado y que siempre ha llevado en su cabeza y su corazón. Tanto es así que nada más enterarse que iría a Barcelona como internacional, lo primero que hizo fue llamar a César López, aquel entrenador de porteros que tuvo en sus inicios cuando era un crío, para darle la noticia e invitarle a ir a ver el partido. Por otra parte, añadir que David Raya, quien acabó yendo al Mundial de Qatar, siguió rindiendo a un gran nivel en la Premier, hasta el punto de empezar a levantar interés de grandes clubes como el Manchester United o el Inter de Milán. En 2023, el Brentford lo tasaba en 40 millones de euros. Pero acabó fichando por el Arsenal, haciéndose con la titularidad y ahora es el mejor portero de la Premier y además juega en el equipo campeón. Eso sí, no podemos olvidar quién le hizo debutar, Luis Enrique. Y él fue también quien nos advirtió sobre Kylian Mbappé. ¿No sabes lo que dijo sobre el francés? Haz clic en el vídeo que te aparece en pantalla, que además tiene ya 1 millón de visitas. Y así termina. Así termina, bro.